Ahora sí, a lo que nos convoca. Si usted no vio el debate de ayer, pues básicamente se centró en una serie de pullas que se lanzaron los candidatos, recordando, por un lado de Roberto Sánchez a Keiko Fujimori, su actuación como lideresa de una de las fuerzas políticas más importantes en los últimos 10 años, hablando, por supuesto, del rol que ha desempeñado Fuerza Popular en el Congreso. Y del lado de Keiko Fujimori, algunos cuestionamientos, el que más destacó y el que más repitió a Sánchez por sus juntas, digámoslo así, en el caso de Antauro Humala. Le preguntó directamente si iba a formar parte de su equipo y reiteró esta junta, esta cercanía entre ambos personajes políticos en diversos momentos del debate. Vamos a poder analizarlo, sobre todo en los momentos más resaltantes, pero ¿qué le parece entonces si comenzamos con lo que fue la presentación inicial de cada uno de ellos, por si usted se la perdió y quiere volver a verla en este momento? Primero, Keiko Fujimori, que habló sobre la situación actual que atravesamos los peruanos, sobre todo en temas en materia de inseguridad ciudadana. Habló de que el dinero no alcanzaba, un poco de salud, que no había citas médicas, no había agua, y que Perú atravesaba un momento crítico, y pues lanzó su primer dardo, señalando que teníamos dos alternativas: o ser algo al respecto, o repetir una receta del 2021, en la que reiteró pues su famosa frase a la que ya le han dado vuelta: orden o caos. Vamos a escucharla. Sé que muchas de las personas que están hoy mirándonos desde sus casas están con desesperanza y los entiendo. Basta mirar cómo está el país. Extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero cada vez alcanza menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible. Hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos. Una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico y tenemos dos opciones. O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Evidentemente, Keiko Fujimori hace esta alusión hablando de la fórmula castillista, que ha sido pues lo que le recordó a Sánchez a lo largo del debate. Fue un poco reiterativa Keiko Fujimori con respecto a esto. Creo que tampoco sé si le dio mucha vuelta a si era bueno o no recordar la cercanía de Castillo con Sánchez. Quizás le pueda suceder al contrario, ¿no? Quizás pueda ser algo favorable para Sánchez, que las personas recuerden que tiene la confianza de Pedro Castillo, quien fue elegido mayoritariamente en las elecciones del 2021. Por su lado, Roberto Sánchez le lanzó un dardo directo hablándole, también fue reiterativo en esto, pero fue, digamos, su eslogan a lo largo de todo el debate, del trabajo, del tema del trabajo. O sea, Keiko Fujimori le dijo una y otra vez, le dijo: señora Fujimori, yo sí he trabajado. Le repasó el CV: yo he estado en esto, yo he estado en lo otro. ¿Usted qué me puede decir de trabajo? Le dijo: yo soy hijo de la educación pública, nada me lo han regalado, yo sí he trabajado toda mi vida. Y también habló aquí directamente sobre la responsabilidad política que acarrea Fuerza Popular y sus decisiones desde el Congreso como bancada mayoritaria a lo largo de estos años, en las que ha impulsado reformas que han terminado complejizando, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado. Le dijo: vamos a salvar la democracia de las manos de quien la ha secuestrado hace más de 10 años, Fuerza Popular. Vamos a escuchar. Soy hijo de la educación pública. Estudié mi primaria en el 21009 y la secundaria en el Andrés de los Reyes de la provincia de Huaral. Soy un orgulloso psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como los hombres y mujeres de este país, he trabajado toda mi vida, luchando día a día por mi familia. Como los peruanos de pie, nada nos han regalado. La vocación de servicio la aprendí de mis padres ayacuchanos apurimeños. El amor al prójimo me llevó al seminario de formación religiosa. Soy un hombre de fe. Yo no voy a defraudar a mi pueblo.
He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales. He sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país, y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori. Bueno, esta fue la presentación inicial de cada uno de los candidatos en los 4 minutos en los que tuvieron para explayarse un poco antes de que entraran ya ahora sí a la parte en la que era un poco más enfrentamiento directo. Está conectado con nosotros esta tarde Guillermo Flores, quien es politólogo y con quien vamos a poder analizar un poco más a detalle lo que se dijo ayer en el debate. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Manuela? ¿Qué tal? Guillermo, bueno, tus impresiones sobre el debate, ¿quién se desempeñó mejor? ¿Quién tuvo quizás mejor preparación para este debate, que ya no era de equipos técnicos, sino de los representantes a los candidatos a la presidencia? Bueno, creo que es obvio que ha sido Roberto Sánchez, ¿no? Creo que él ha tenido una mejor narrativa al presentar a Keiko como una enemiga, ¿no? No solamente de él, sino del país, ¿no? Ahora, yo también quiero dejar en claro que yo no soy una persona imparcial. Yo ya he anunciado que voy a votar por Roberto Sánchez como ex candidato, entonces no. O sea, es esperable probablemente que mi posición sea esa, ¿no? Pero creo que para la mayoría de gente que lo ha podido ver ayer, habrán notado pues que la candidata Keiko Fujimori en realidad solo se dedicaba a leer puntos que seguramente le habían entregado, y en cambio Roberto Sánchez trataba de plantear una narrativa respecto de quién es ella, ¿no? Lo cual ella no logra hacer, ¿no? Salvo la referencia a Antauro que quedó en los primeros bloques. Luego se perdió un poco la narrativa de quién ella planteaba que era él, ¿no? Pero en cambio la narrativa que él planteó que quién era ella y qué era ella como una amenaza al país, creo que quedó bien claro, ¿no? Sí, es curioso lo que señalas porque en el caso de algunos politólogos ya han sentado postura y quizás la mayoría de las que he leído coinciden en que si bien no les convence necesariamente, no sé si es tu caso, Roberto Sánchez como candidato, toman esta decisión pensando un poco en preservar lo poco que queda de autonomía democrática, autonomía institucional, como el no otorgarle el último eslabón, que sería uno muy grande, además, la presidencia, a una organización política que ya tiene tomadas diversas instancias de lo que conforma el Estado, ¿no? No sé cómo ves tú eso también. Entonces creo que la gente puede entender, no solamente los politólogos, sino que pueden ver que hay una toma clara de control político, ¿no? En todos los estamentos posibles, ¿no? En realidad, como tú mismo mencionas, o sea, lo único que le queda en realidad por último es tomar la presidencia, y una vez tomada esta, pues ya no hay nada más que tomar. Entonces creo que mucha parte de ese voto que hoy día se suma a Sánchez, como en mi caso, ya no solamente como politólogo o analista o como político, sino ya como ciudadano, es el temor a que el fujimorismo termine consolidando el absoluto poder sobre el país, ¿no? Que ya no haya en los hechos hoy día no hay balances dentro del país, ¿no? Claramente queda claro que durante esos años hemos tenido un ejecutivo o coludido o sometido con el Congreso, ¿no? Y actualmente, o sea, quizás la esperanza de muchos es que se pueda hacer algún tipo de contrapeso con la elección de alguien que no sea Keiko Fujimori, ¿no? Pero ya con la Claro. entrada de ella al poder en el Ejecutivo sería pues la eliminación total de contrapesos, no solo hoy, sino quizás a futuro también, ¿no? Porque, bueno, los que estuvimos acá en esa época sabemos que el Fujimorismo no se fue en 5 años, ¿no? La última vez que llegó al poder. Am, Claro, ha habido también además algo que justo quiero conversar contigo que se dijo ayer en el debate, ¿no? Roberto Sánchez hizo mención a esta revelación de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia, más conocido como Miki Torres, el incondicional de Keiko Fujimori, que prácticamente reveló una conspiración entre diversas fuerzas para derrocar a un presidente elegido democráticamente, le gustase a quien le gustase, ¿no? Lo que ha revelado es grave, de hecho, ya ha constituido una denuncia que impulsó José Domingo Pérez, pero quería ver contigo este bloquecito para comentarlo de lo que se dijo ayer, ¿no? Por un lado, el caballito de batalla de Keiko Fujimori era el tema de Antauro Humala, le recordó múltiples veces la cercanía de Antauro Humala durante el debate al señor Roberto Sánchez.
Mi pregunta después de ver este bloque para ti sería si consideras que fue un error no deslindar en ese momento o si ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones, porque digamos que no lo dijo en ese momento tan claramente, simplemente dijo que ellos no avalaban la violencia, venga de donde venga. Le recordó a Keiko Fujimori el tema del blindaje a Dina Boluarte y los más de 50 ciudadanos asesinados por ejercer su legítimo derecho a la protesta, otros incluso que ni siquiera protestaban en el sur del país, y nuevamente le habló sobre este complot. Veamos rapidito este bloque y vuelvo con esa pregunta para ti. ¿Qué consideras que fue la respuesta de Sánchez? ¿Fue concreta? ¿Fue elusiva? ¿Pudo ser un poco más directa? Veamos. ¿Por qué no se ha hecho caso? Por ejemplo, si se hizo una consulta nacional, un referéndum y el pueblo dijo no a la bicameralidad. Esta mayoría parlamentaria no le importó y ha cambiado de facto más de la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dice defender. ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Usted el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado? Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo violencia, venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Congresista Sánchez, la señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo. Hasta ahí, porque luego el bloque continúa. Pero Guillermo, entonces, ¿qué te parece que estuvo la respuesta de Sánchez? No sé si él quizás ya lo ha respondido en otras ocasiones, pero hubiese sido un momento importante, en mi opinión, para aclarar la situación que ya ha dicho en otras ocasiones con palabras más claras. Antauro Humala no forma parte del plan de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Es que yo creo que ahí, yo creo como tecnócrata y como politólogo, sí, debió hacer el deslinde, ¿no? Como político, no estoy tan seguro, porque creo que él es consciente de que hay una base social que apoya o ve en Antauro Humala no necesariamente o sea, no lo ven como una líder de la democracia, ¿no? Pero sí lo ven como una suerte de mano dura, pragmática, ¿no? Y eso es quizás de lo cual él no quiere aún separarse, por alguna razón. Además que, o sea, en un debate pues tienen 3 minutos, o sea, él sabe que entrar en ese deslinde es consumir al menos medio minuto, ¿no? En lugar de poder hacer el ataque que él hace, ¿no? Que es como una respuesta más directa en vez de defenderse, atacar y ponerlos a ambos en el... Bueno, o sea, yo creo que el tema de Antauro Humala en realidad es, o sea, es probablemente importante, pero no es pues lo mismo de cargar con una dictadura, haber sido primera dama de una dictadura y reivindicar esa dictadura, ¿no? Ahora yo también quiero plantear, hay un tema que para mí es importante y que creo que no se plantea, es que, o sea, yo creo que nosotros como, quizás un sector de nosotros, o sea, los tecnócratas, ¿no? La clase media, qué sé yo, ni siquiera la clase media, diré que un sector, ¿no? Está muy, muy interesado en esta discusión sobre actitudes democráticas o no democráticas, corrupción, anticorrupción, y la realidad es que yo creo que la mayoría del país no está en esa lógica. Yo creo que hace 10 años, luego del caso Lavallato, que salpicó a derecha, izquierda, ¿no? El ciudadano, pero el votante peruano, y diría que el votante sudamericano, entendió que ya la moralidad cívica ya no es un factor para uno procesar si vota por uno o vota por otro. Es decir, ya si todos van a ser, pues, son corruptos o potenciales corruptos, yo ya no uso como votante la moralidad cívica, el cumplimiento de normas, la lucha anticorrupción como un factor para yo determinar mi voto. Es ahí donde la Claro. derecha cristiana religiosa ha logrado posicionarse con una moralidad alternativa religiosa conservadora, ¿no? Y yo creo que ayer ellos dos trataron de hacer algo así, por no sé si recuerdas que al comienzo, tanto al comienzo como al final, ambos, Keiko menciona Dios. que ella menciona a Dios, Sánchez menciona que él ha sido Hombre, seminarista, ¿no? Que es un hombre de fe. Al final ella menciona a la mamita de Chapi, ¿no? Él vuelve a enfatizar el hombre de fe.
Yo creo que ellos están tratando de llegar a un votante, creo que mal, yo, mi expertise de hecho específico es en religión y política, entonces, o sea, yo soy sensible a ese tipo de discurso, además yo mismo soy un evangélico progresista y creyente en la democracia, pero evangélico, y, o sea, yo sí soy sensible a ese tipo de mensajes y creo que ellos han identificado que hay un votante ahí, en el votante religioso, que está buscando una moralidad, no necesariamente cívica, sino religiosa, al que ellos le Ujú. pueden hablar, pero el problema es que ellos no aterrizan esos mensajes en discursos prácticos, ¿no? Es decir, ¿cómo tu fe va a cambiar mi vida práctica hoy, ¿no? Que creo que es el paso que ayer ya no pudieron dar, pero sí me di cuenta de que ellos están tratando de apuntarle o tratar de hablarle o empezarle a hablar en esa semana a ese votante, ¿no? Claro, los dos creo que Sí. tienen claro que el Perú es un país sumamente católico y quizás Roberto Sánchez también ha visto una necesidad de que Keiko no le gane terreno por ese lado, ¿no? De que, porque sí, también lamentablemente la izquierda peruana es sumamente conservadora. Lo vimos con las propuestas que tenía Pedro Castillo, con su postura permanentemente con respecto al aborto y otra serie de temas como la autonomía, derechos sexuales y reproductivos, eutanasia, etcétera, ¿no? Que son temas que, digamos, desde el ámbito más progresista chocan un poco con la religión. Sí es interesante este análisis que tú haces de que ambos han apelado a figuras religiosas, buscando un poco también ese voto de los indecisos